les presentamos el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Es un honor presentarle el programa Sendas Antiguas. El tema que en esta oportunidad le presentamos es el peregrinaje de Abraham. Pero antes le invitamos a orar a nuestro Dios pidiendo su bendición. Soberano y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos, Señor, que la palabra que vamos a estudiar pueda ser entendible para cada oyente y que cada uno pueda ser edificado en ella. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El estudio bíblico de esta oportunidad está basado en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 5 al final. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado, y las almas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Al estudiar este pasaje nos damos cuenta que Abraham emprendió un largo peregrinaje, saliendo de Ur de los Caldeos hasta la tierra que Dios le mostraría. Eran 2.400 kilómetros el recorrido que Abraham tenía que realizar para llegar a la tierra que Dios le mostraría. El nombre Abraham significa Padre enaltecido. Más adelante Dios le cambió su nombre a Abraham, que quiere decir Padre de multitudes. Abraham tomó a Sarai su mujer. El nombre Sarai significa dominante. Pero más adelante Dios le cambió el nombre de Sarai a Sara, que quiere decir princesa. Entonces, Abraham sigue su peregrinaje tomando a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todo lo que tenía, todo lo que habían adquirido, y continúan este viaje. Y las almas que habían adquirido, dice, en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron.
En Hechos capítulo 7, versículo 4 dice la Biblia: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre le traspasó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Podemos tener la información bíblica de que Abraham vivió allí en Harán hasta la muerte de su padre. Génesis 14:12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y su hacienda, y se fueron. Génesis 16:3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Aquí vemos que Abraham entonces continúa en ese peregrinaje. Estimados amigos y hermanos, todos nosotros también vamos en un largo peregrinaje. No estamos aquí en este mundo para estar permanentemente. Solo estamos aquí por un corto tiempo. Eso quiere decir que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos a un destino final, que puede ser un destino de vida eterna o de condenación eterna. Cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje vamos a determinar hacia dónde vamos a ir, dependiendo si obedecemos a Dios, y si no le obedecemos, pues será un destino de dolor y de sufrimiento. Versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Nos damos cuenta pues que Abraham sale de Harán. El nombre Harán quiere decir asolado o también camino. Era la antigua ciudad de Mesopotamia. Allí vivió Abraham hasta la muerte de su padre. Y Harán estaba situado entre el río Jabor y el río Éufrates. Y por ahí pasaban las caravanas comerciales de Siria y de Babilonia. Eso quiere decir que era un lugar muy importante. Harán era una ciudad muy importante. Pero dice la Biblia que pasó Abraham por aquella tierra, y el siguiente lugar donde se detiene Abraham es en Siquem, hasta el valle de More, dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Génesis 13:7 dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Todas estas situaciones se dan en ese peregrinaje de la vida de Abraham. Tenía problemas, tenía situaciones difíciles, pero allí va en camino, en obediencia al mandamiento y al llamado que Dios le había hecho. Génesis 13:18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en Arconocal de Mamre, que es en Hebrón, y edificó ahí altar a Jehová. Algo muy importante en la vida de Abraham es que adora al Dios verdadero, y en evidencia de que adora al Dios verdadero le edifica altar. Deuteronomio 11:30, los cuales están en la otra parte del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en la campiña delante de Gilgal. Jueces capítulo 7 versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, asentaron en el campo junto a la fuente de Arod, y tenía el campo de los madianitas al norte, de la otra parte del collado de More, en el valle. Entonces ahí en ese lugar de Siquem, Abraham se detiene por un tiempo. Hebreos 11:9. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabaña con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. En su largo peregrinaje se destaca la obediencia de Abraham. Abraham obedeció a Dios en todo lo que Dios le mandó. Y es interesante que para llegar a la tierra prometida, Abraham tuvo que obedecer a Dios. Hermano y amigo, Dios tiene prometido para usted un lugar
de gozo eterno. Pero para poder llegar a ese lugar, usted necesita caminar en obediencia delante de Dios. En Josué 24:3 dice la Biblia: y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río, y trájelo por toda la tierra de Canaán, y aumenté su generación, y dile a Isaac. En el Salmo 66, Dios pronunció por su santuario: y yo me alegraré, partiré a Siquén, y mediré el valle de Sucot. ¡Qué obediencia la que tuvo Abraham! Siquén estaba ubicado cerca del monte Gerizim, como a 50 kilómetros del monte Gerizim. Y Abraham pues está ahí en Siquén, y es ahí cuando en el Nuevo Testamento la mujer samaritana le dice a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde es necesario adorar. Pues Abraham estuvo ahí en Siquén, en ese lugar donde para algunos era un lugar sagrado. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Qué importante en la vida de cada ser humano reconocer y adorar solo a Dios. Solo Él es digno de ser adorado. Génesis 13:15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Génesis 17:8: y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Números 32:11: que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. En este largo peregrinaje de la vida de cada ser humano hay un riesgo. Si no se obedece a Dios, se pierden las bendiciones que Dios tiene para con sus hijos. En el Salmo 105, versículos 9 al 12 dice: la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, y establecióla a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti daré la tierra de Canaán por cordel de vuestra heredad, esto siendo ellos pocos hombres en número y extranjeros en ella. No nos olvidemos, amigos y hermanos, que somos extranjeros aquí en esta tierra. Génesis 15:18: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Génesis 24:7: Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra. Él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo. Nehemías 9:8: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste con él alianza para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su simiente, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Encontramos que Abraham fue fiel a Dios. No dudó en obedecer y hacer exactamente como Dios le mandaba. Ezequiel 47:14: y la heredaréis así los unos como los otros. Por ella alcé mi mano, que la había de dar a vuestros padres, por tanto esta tierra caerá en heredad. Hechos 7:5: y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión a su simiente después de él, no teniendo hijos. Hebreos 11:8: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber a dónde iba. De manera que Abraham en este peregrinaje fue fiel y obediente a Dios. Versículo 8 del capítulo 12 del libro de Génesis: y pasóse de ahí a un monte al oriente de Betel, y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jair al oriente, y edificó ahí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová.
El siguiente lugar donde Abraham se detiene en este peregrinaje es en un monte cerca de Betel. Al oriente de Betel dice la palabra de Dios. Betel significa casa de Dios. Abraham entonces cada día iba progresando en su relación con Dios, acercándose cada día más y más a Dios. Génesis 28:19 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 9 de Hebreos 11: por la fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, herederos juntamente de la misma promesa. Abraham nunca se aferró a las cosas de esta vida. Por eso es importante hacer mención que es necesario, si usted quiere la vida eterna, es necesario que usted no se aferre a las cosas de esta vida. Porque si se aferra a las cosas de esta vida serán un obstáculo para que usted no llegue a disfrutar la vida eterna. Es necesario poner la mirada, como dice la palabra, en las cosas de arriba donde está Dios y no en las de la tierra, porque las cosas de la tierra son pasajeras. Mas las cosas que Dios tiene prometidas para sus hijos son eternas. Versículo 9 del capítulo 12 de Génesis: y movió Abraham de ahí caminando y yendo hacia el mediodía. Abraham sigue en su recorrido, no se detiene, sigue avanzando. Y es oportuno, estimados hermanos y amigos, que cada uno de nosotros que hemos conocido a Dios sigamos caminando, sigamos adelante. No podemos detenernos. Si nos detenemos, es posible que no lleguemos, pero tenemos que seguir avanzando. Así como Abraham seguía avanzando, seguía caminando, no se detenía. Sigamos siempre hacia adelante hasta llegar al lugar que Dios nos ha prometido. Versículo 10. Y hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Viene esta situación difícil en la vida de Abraham y entonces en su peregrinaje llega a Egipto. Y al entrar en Egipto, dice el versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa de vista. Y será que cuando te habrán visto los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que no vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. De tal manera que Abraham entra en un convenio con su esposa, porque tenía miedo que los egipcios lo mataran si Sarai decía que era su mujer. Versículo 14. Y aconteció que como entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera, y viéronla también los príncipes de Faraón y se la alabaron, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas y vacas, asnos y siervos, y criadas y asnos y camellos. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Aquí hay algo muy importante que necesitamos destacar. Abraham, con tal de proteger su vida física, comete este error de hacer algo que no tenía que hacer. Sin embargo, lo que él dice es una media verdad, porque resulta que Sarai era su media hermana. Pero de todas maneras, la intención de Abraham es no decir completamente toda la verdad para proteger su vida. Y eso provocó que los príncipes de Faraón se llevaran a su mujer al palacio y estuvieron a punto de tomarla por mujer por causa de que Abraham no dijo toda la verdad. Y entonces dice en el versículo 18, entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Aquí está la debilidad del hombre que camina en obediencia al llamado de Dios. Sin embargo, es importante que Dios no reproche a esa actitud de Abraham, porque estaba en ese camino de conocer realmente quién es Dios
Y por lo tanto Dios nos reprocha esa actitud de Abraham. Al contrario, dice la Biblia, en el versículo 19, ¿por qué dijiste ser mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí tu mujer, tómala y vete. Por causa de que Abraham no dice la verdad, estuvo a punto de perder su hogar, a punto de perder su matrimonio, a punto de destruir su vida familiar con Sarai por causa de no decir la verdad. Lo mejor es decir la verdad en medio de todas las circunstancias. Y Dios va a premiar. Si nosotros nos acostumbramos a decir la verdad, Dios nos va a honrar, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a guardar. De todas maneras, aunque estemos en peligro, Dios nos va a guardar. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a sus agentes acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Aunque Abraham cometió un error al no decir toda la verdad, Dios siempre supo guardarle. De tal manera que podemos concluir este estudio bíblico diciendo que aunque los hijos de Dios muchas veces cometen errores, pero hay de aquel que trate de levantar su mano contra los hijos de Dios. No le irá bien a aquellos que levanten su mano contra los hijos de Dios. A pesar de que en los hijos de Dios muchas veces hay debilidad, hay errores, cometen errores. Sin embargo, Dios siempre estará para defender a sus hijos, porque dice su palabra que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aunque el hombre muchas veces sea infiel, Dios permanece fiel. Dios cumple su palabra. Y en esta peregrinación, en la vida de Abraham, Dios fue fiel con él. Estimado hermano, tú que peregrinas en esta tierra, que has emprendido el viaje a la eternidad, recuerda, Dios será fiel con tu vida. No te olvides de Dios. No se olvide que Dios es fiel, que Dios va a honrar su vida, y cada día procura caminar en integridad delante de Dios. Y para usted que no ha conocido a Dios, lo mejor sería que usted le rinda su vida al Señor. En vez de ser antagonista y estar en contra de los hijos de Dios, mejor arrepiéntase de sus pecados y busque a Dios de corazón, y Él está dispuesto a perdonar. Oramos porque Dios le perdone, porque Dios cambie su vida y Dios le haga una nueva criatura. Le invitamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas a cada uno de los oyentes de este programa y que la palabra estudiada pueda ser de edificación para cada uno. Oramos por aquellos creyentes que van en el peregrinaje de la vida, para que no se detengan, que sigan adelante con valor hasta llegar a la meta que tú nos has trazado. Y aquellas personas, Señor, que no están caminando en este camino, te pedimos también por ellos para que puedan detenerse en ese camino en que van y puedan reflexionar sobre su vida espiritual y puedan determinar cambiar en su vida y puedan caminar por el camino que conduce a la vida eterna. Te damos gracias por este programa, por cada uno de los oyentes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Les hemos presentado el programa Sendas Antiguas con el pastor Rubén Monroy Orellana. Hasta la próxima.